17. Por suerte para mí, salí del portal espacial en los límites de un sistema atrasado y ajeno al Ratch. Se trataba de un grupo de hábitats y estaciones mineras poblados por personas sumamente modificadas. Según los patrones Ratchaes, no se trataba de seres humanos. Disponían de entre 6 y 8 extremidades y ningunas de ellas tenían por qué ser piernas. Sus pulmones y su piel estaban adaptados al vacío y sus mentes estaban tan entrelazadas e interconectadas con implantes y sistemas de cables que cabía preguntarse si no serían meras máquinas conscientes con un interfaz biológico. Para ellas, que alguien eligiera el tipo de forma primitiva con la que nacían la mayoría de las humanas que yo conocía era un misterio. Valoraban enormemente su aislamiento y uno de los principios más preciados de su sociedad consistía en que, salvo raras excepciones que ni siquiera admitían que se produjeran, nadie le pedía nada a nadie a menos que la otra persona se lo hubiera ofrecido espontáneamente. Me observaron con una mezcla de intriga y ligero desdén y me trataron como si fuera una niña que se hubiera extraviado y estuvieran vigilándola hasta que sus progenitoras la encontraran, pero sin que fuera, en absoluto, responsabilidad de ellas. Si alguna adivinó mi procedencia, y, seguramente, alguna lo hizo, porque la misma lanzadera lo indicaba, no lo manifestó, y nadie me presionó para que diera explicaciones, porque ellas mismas lo habrían considerado terriblemente grosero. Eran calladas, reservadas, exclusivistas, pero también inesperada e impredeciblemente generosas. De no ser por eso, yo todavía estaría allí, o muerta. Me pasé 6 meses aprendiendo a hacerlo todo. No solo a enviar un mensaje a la Lord del Ratch, sino a caminar, respirar, comer y dormir como un ser autónomo. Un ser que solo era un fragmento de lo que había sido, sin otro futuro imaginable que el de ansiar, eternamente, volver a ser lo que había sido. Entonces, un día, llegó una nave humana y la capitana aceptó llevarme a bordo a cambio del poco dinero que me quedó después de vender la lanzadera en un desguace y pagar las tasas del aparcamiento que se habían ido acumulando y que no había podido pagar. Más tarde, averigüé que uno de aquellos reptiles con tentáculos, en concreto, uno de 4 metros de largo, había pagado el resto de mi pasaje en la nave humana sin que yo lo supiera. También me contaron que le había dicho a la capitana que yo no pertenecía a aquel lugar y que sería más saludable para mí estar en cualquier otro sitio. Se trataba de gente extraña, como ya he comentado, y les debo mucho, aunque ellas se sentirían ofendidas y angustiadas si pensaran que alguien les debía algo. Durante los 19 años que transcurrieron desde entonces, aprendí 11 idiomas y 713 canciones. Descubrí formas de ocultar lo que era incluso a la mismísima Lord del Ratch. Estaba bastante segura de que lo había conseguido. Trabajé de cocinera, de portera y de piloto. Y elaboré un plan de acción. Me uní a una orden religiosa y gané una cantidad de dinero nada desdeñable. Y durante todo aquel tiempo solo maté a una docena de personas. Cuando me desperté, a la mañana siguiente, el impulso de contárselo todo a Seibarden se había desvanecido, y ella parecía haber olvidado sus preguntas. Salvo una. ¿Y ahora qué? Lo preguntó con indiferencia. Estaba sentada en el banco que había junto a mi cama y reclinada en la pared, como si solo sintiera una ociosa curiosidad por conocer la respuesta. Cuando la supiera, quizá decidiera que prefería continuar sola. Ahora nos dirigiremos al Palacio Omauk. Frunció un poco el ceño. ¿Es nuevo? No especialmente. Lo habían construido 700 años atrás. Pero sí que es posterior a la destrucción de Garsed. Sentí un hormigueo y un picor en el tobillo derecho, lo que constituía un signo incuestionable de que el correctivo había finalizado su función. Abandonaste el espacio Ratchae sin autorización, le advertía Seibarden. Y vendiste tu armadura para hacerlo. Se trataba de circunstancias extraordinarias. Apelaré la sentencia que me impongan, declaró todavía sin enderezarse. Como mucho, eso te conseguirá un aplazamiento. Cualquier ciudadana que deseara una audiencia con la Lord del Ratch, podía solicitarla. Sin embargo, si la solicitante estaba muy lejos de un palacio provincial, el viaje podía resultar largo y costoso. En esos casos, si la causa se consideraba superficial o sin fundamento y la solicitante no podía pagarse el viaje, la solicitud se denegaba. Anaander Mianai era el último recurso de apelación para casi cualquier causa, y la de Seibarden no era en absoluto superficial. Además, Anaander Mianai estaría en persona en el palacio. Tendrás que esperar meses para conseguir una audiencia, le recordé a Seibarden. Ella hizo un gesto de indiferencia. ¿Qué vas a hacer allí? Me preguntó. Intentar matar a Anaander Mianai. Pero eso no podía decírselo. Ver las vistas. Comprar algunos recuerdos. Quizás intentar conocer personalmente a la Lord del Ratch. Arqueó una ceja y luego miró mi bolsa.
Sabía que contenía el arma y, por supuesto, comprendía lo peligrosa que era, pero seguía creyendo que yo era una agente del Ratch. Así que viajarás de incógnito durante todo el trayecto. Y, después de entregársela a la Lord del Ratch, ¿qué harás? Me preguntó mientras señalaba la bolsa. No lo sé. Cerré los ojos. No veía nada más allá de mi llegada al Palacio Omauk. No tenía la más remota idea de qué haría una vez allí ni de cómo conseguiría acercarme lo suficiente a Anander Mianai para utilizar el arma. No, eso no era cierto, porque, en aquel mismo momento, el esbozo de un plan surgió en mi mente, aunque no era nada práctico, ya que dependía de la discreción y el apoyo de Seibarden. Ella se había formado su propia idea de cuál era mi objetivo, de por qué quería regresar al Ratch fingiendo que era una turista no ciudadana y de por qué me presentaría directamente ante Anander Mianai en lugar de presentarme ante una oficial de misiones especiales. Yo podía utilizar esa idea. Iré contigo, decidió Seibarden y, como si hubiera adivinado mis pensamientos, añadió. Puedes asistir a mi audiencia de apelación y hablar en mi nombre. No me fío lo bastante de mí misma para responder. Unos leves pinchazos me subieron por la pierna derecha y por las manos, los brazos, los hombros y la pierna izquierda se extendió un cosquilleo. Sentí un ligero dolor en la cadera derecha. Algo no se había curado bien. No se puede decir que no sepa cómo puede acabar todo esto, comentó Seibarden. Entonces, cuando me robes, romperte las piernas no será suficiente y tendré que matarte. Yo seguía con los ojos cerrados y no percibí su reacción a mis palabras. Quizás se lo había tomado a broma. No te robaré. Ya lo verás, me contestó. Pasé varios días más en terror, hasta que me recuperé lo bastante para que la doctora me diera el alta. Durante todo ese tiempo y también luego cuando subíamos en el ascensor espacial, Seibarden estuvo amable y respetuosa. Su actitud me preocupó. Yo había guardado dinero y otras pertenencias en la estación que había al final del recorrido del ascensor espacial y tenía que recuperarlo antes de nuestra partida. Todo estaba embalado, de modo que Seibarden no vería más que un par de bultos, pero no me hacía ilusiones, ya que ella podía intentar abrirlos a la primera oportunidad que se le presentara. Al menos, volvía a tener dinero. Quizás eso evitara más problemas. Alquilé una habitación en la estación, dejé allí a Seibarden con instrucciones de que me esperara y me fui a recuperar mis pertenencias. Cuando regresé, ella estaba sentada en la cama, sin sábanas ni mantas, ya que allí la ropa blanca se consideraba un extra. Estaba inquieta. Le temblaba una rodilla y se frotaba los brazos con las manos desnudas. Yo había vendido los abrigos y los guantes antes de abandonar el planeta. Cuando entré en la habitación, Seibarden dejó de moverse y me miró con expectación, pero no dijo nada. Le lancé una bolsa, que produjo un ruido sordo al aterrizar en su regazo. La observó con el ceño fruncido y, a continuación, me miró sin intentar tocarla. ¿Qué es esto? 10.000 shenes, contesté. Se trataba del dinero de uso más común en aquella región, en forma de billetes, lo que facilitaba su transporte y también gastarlo. En aquel lugar, 10.000 shenes daban para hacer muchas cosas. Se podía comprar un pasaje a otro sistema y quedaría para vivir bien durante varias semanas. ¿Eso es mucho? Sí. Abrió ligeramente los ojos y, durante medio segundo, percibí en su expresión que estaba calculando. Había llegado la hora de que le hablara sin ambajes. La habitación está pagada para los próximos 10 días. Después de eso ese dinero podría durarte bastante tiempo, le dije señalando la bolsa que tenía en el regazo. Mucho más si eres sincera en lo de dejar el kef. La mirada que vi en ella cuando se dio cuenta de que tenía acceso al dinero me convenció de que no lo era. No estaba realmente convencida de dejarlo. Seibarden contempló la bolsa durante 6 segundos. No dijo. La tomó con cautela, entre los dedos índice y pulgar, como si se tratara de una rata muerta y la dejó caer al suelo. Me voy contigo. No respondí. Me quedé mirándola. El silencio se alargó. Al final apartó la mirada y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Aquí no hay té? No del tipo al que estás acostumbrada. No me importa. Bien, porque no quería salir y dejarla allí sola con el dinero y mis pertenencias. Entonces, vamos. Salimos de la habitación y en el corredor principal encontramos una tienda donde vendían productos para dar sabor al agua caliente. Seibarden olisqueó una de las mezclas que ofrecían y arrugó la nariz. ¿Esto es té? La propietaria de la tienda nos observó de reojo. Ya te he dicho que no se trata del tipo de té al que estás acostumbrada y tú me has contestado que no te importaba. Se quedó pensando y, para mi gran sorpresa, en lugar de discutir o quejarse por la insatisfactoria naturaleza del té, dijo con calma. ¿Cuál me recomiendas? Yo hice un gesto de duda. No tengo por costumbre beber té. ¿Que no? Me miró fijamente. Ah.
¿En el Gerentate no bebéis té? No tanto como aquí. El té, por supuesto, era para las oficiales. Para los seres humanos. Las auxiliares bebíamos agua. El té era un extra, un gasto innecesario, un lujo, así que yo no había desarrollado ese hábito. Me volví hacia la tendera, una nilterana, baja, gorda y de piel pálida. Aunque allí hacía una temperatura constante de 4 grados centígrados y Seibarden y yo todavía llevábamos puestos los interiores, la propietaria iba en mangas de camisa. ¿Cuál de esos lleva cafeína? Le pregunté. Respondió con bastante amabilidad y todavía se mostró más amable cuando le compré no solo 250 gramos de distintos tés con cafeína, sino también un termo con 2 tazas y 2 botellas de agua. Seibarden cargó con todas nuestras compras hasta la habitación. Caminó a mi lado durante todo el trayecto sin pronunciar una palabra. Después dejó las compras sobre la cama, se sentó, tomó el termo y examinó su inusual diseño. Podría haberle enseñado cómo funcionaba, pero decidí no hacerlo. Abrí mi equipaje y saqué un grueso disco dorado cuyo diámetro era 3 centímetros mayor que el que solía llevar conmigo y un cuenco pequeño y bajo de oro batido que medía 8 centímetros de diámetro. Cerré la maleta, coloqué el cuenco encima y activé la imagen del disco. Seibarden contempló cómo se desplegaba una flor amplia y plana que parecía confeccionada de nácar y, en su centro, surgió una mujer que estaba de pie. Vestía una túnica hasta las rodillas, que era del mismo color blanco iridiscente que la flor y que tenía incrustaciones en oro y plata. En una mano sostenía una calavera humana que tenía joyas rojas, azules y amarillas incrustadas y, en la otra, un cuchillo. Es como la otra, comentó Seibarden ligeramente interesada. Pero no se parece tanto a ti. Es verdad, afirmé, y me senté con las piernas cruzadas delante de la maleta. ¿Se trata de una diosa del Gerentate? Es una que conocí en un viaje. Seibarden hizo un gesto evasivo. ¿Cómo se llama? Pronuncié la larga serie de sílabas del nombre de la diosa y Seibarden se quedó desconcertada. Significa ella, la que surgió del lirio. Es la creadora del universo. Eso la equiparaba a Amaat, la diosa Ratchai. Ah. Exclamó Seibarden. Por el tono de su voz supe que había llegado a la misma conclusión y que había incorporado a la diosa a su universo religioso. ¿Y la otra? Me preguntó. Es una santa. Es sorprendente que se parezca tanto a ti. Sí, aunque no es ella la santa, sino la cabeza que sostiene en las manos. Seibarden parpadeó varias veces y frunció el ceño porque era una idea rara en el mundo de las Ratchais. Aún así, para las Ratchais las coincidencias no existían. Las casualidades podían empujar a las personas a peregrinar, hacer que adoraran a determinadas diosas o que cambiaran hábitos arraigados. Eran mensajes directos de Amaat. Ahora voy a rezar, le dije. Seibarden hizo un gesto de conformidad con una mano. Yo desplegué una pequeña navaja, me pinché el pulgar y dejé caer unas gotas en el cuenco de oro. No me volví para ver la reacción de Seibarden. Ninguna diosa Ratchai exigía derramamiento de sangre y, además, no me había lavado las manos antes de iniciar el ritual. Sin duda, cualquier Ratchai se sorprendería y me consideraría una forastera e incluso un ser primitivo. Pero Seibarden no dijo nada, permaneció sentada y en silencio durante 31 segundos, mientras yo entonaba el primero de los 322 nombres de Lila Blanca. Después, centró su atención en el termo y la preparación del té. Seibarden me había contado que su último intento de dejar el kef había durado 6 meses. Tardamos 7 meses en llegar a una estación en la que hubiera un consulado Ratchai. Cuando iniciamos el viaje, le indiqué al sobrecargo, en presencia de Seibarden, que quería 2 pasajes, uno para mí y otro para mi sirvienta. Seibarden no reaccionó. Quizá no me había entendido. Pensé que, cuando descubriera el estatus en el que la había colocado, me lo recriminaría en privado con mayor o menor furia, pero nunca dijo nada al respecto y, a partir de entonces ella estaba esperando con el té preparado cuando yo me despertaba. Pero también destrozó 2 de mis camisas intentando lavarlas, lo que me dejó solo con una durante un mes entero, hasta que llegamos a la siguiente estación. La capitana de la nave, una kia alta y cubierta de cicatrices rituales, dejó entrever, de forma indirecta y rebuscada, que ella y su tripulación creían que yo había tomado a Seibarden como sirvienta en un acto de caridad, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. No rebatí su suposición. Seibarden mejoró su actitud y, 3 meses más tarde, en la siguiente nave que tomamos, otra pasajera incluso intentó arrebatármela y contratarla a su servicio. Aunque no se puede decir que, repentinamente, se hubiera convertido en una persona totalmente diferente ni considerada. Algunos días me hablaba de mal talante sin razón aparente, o se pasaba horas acurrucada en su camastro y de cara a la pared.
Esos días, solo se levantaba para realizar sus autoimpuestas tareas. Las primeras veces que la vi en ese estado, le hablé, pero solo obtuve el silencio como respuesta, así que, a partir de entonces, la dejé tranquila. El personal del consulado Ratchai al que acudimos estaba formado por miembros del Consejo de Traductoras. El blanco e inmaculado uniforme de la agente consular, que incluía unos guantes blancos impolutos, indicaba que tenía una sirvienta o que dedicaba buena parte de su tiempo libre a que pareciera que la tenía. Las bonitas cintas enjolladas y de aspecto caro que llevaba entrelazadas en el cabello, los nombres que figuraban en las insignias conmemorativas que destellaban por toda su chaqueta blanca y el leve desdén con el que me hablaba indicaban que tenía una sirvienta. Aunque, probablemente, solo tenía una, ya que aquella estación estaba situada en una ruta secundaria. Como visitante no ciudadana sus derechos legales están restringidos. Sin duda se trataba de una advertencia rutinaria. Debe depositar, como mínimo, el equivalente a movió los dedos mientras calculaba el tipo de cambio. 500 yenes por persona y por cada semana que dure su visita. Si el alojamiento, la comida, las compras que realice o las multas o daños que cause exceden el importe del depósito y no puede pagar la diferencia, se le asignará una tarea y, por ley, deberá cumplirla hasta que haya saldado su deuda. Al carecer de la ciudadanía, su derecho a apelar cualquier sentencia o tarea asignada está limitado. ¿Todavía desea entrar en el espacio Ratchai? Sí contesté, y dejé 2 millones de yenes en billetes sobre la estrecha mesa que nos separaba. Su desdén se desvaneció. Se enderezó ligeramente y me ofreció té, mientras con un leve gesto y moviendo de nuevo los dedos se comunicaba con otra persona. Resultó ser su sirvienta, que con aire algo atribulado nos llevó té en un termo finamente esmaltado y unos tazones a juego. Mientras la sirvienta nos servía el té, saqué mis credenciales falsificadas del gerentate y las puse sobre la mesa. Honorable, también debe proporcionarnos los documentos identificativos de su sirvienta, me informó la agente consular que había pasado a ser muy amable. Mi sirvienta es ciudadana Ratchai, le contesté con una leve sonrisa mientras intentaba suavizar un momento que podía ser delicado. Pero ha perdido su identificación y su permiso de viaje. La agente consular se quedó petrificada mientras intentaba asimilar la información. La honorable Breck ha sido lo bastante generosa para darme trabajo y pagar mi pasaje de vuelta a casa, le explicó Seibarden, que estaba detrás de mí, con un Ratchai antiguo, fluido y elegante. La explicación no puso fin a la postura petrificada y atónita de la agente consular con tanta eficacia como había esperado. Su acento no se correspondía con la categoría de sirvienta y mucho menos con la de la sirvienta de una no ciudadana. Además, no le había ofrecido sentarse ni un té porque la había considerado demasiado insignificante para semejantes muestras de cortesía. Sin duda, podrá obtener su información genética, le sugerí. Sí, por supuesto, contestó la agente consular con una amplia sonrisa. Aunque, seguramente, su visado llegará antes de que la ciudadana Seibarden, le informé yo. Antes de que la ciudadana Seibarden reciba el duplicado del permiso de viaje. Eso dependerá de su lugar de procedencia y de dónde está su historial. Por supuesto, contesté, y bebí un sorbo de té. Es lógico. Al salir, Seibarden me dijo en voz baja. Menuda pedante. ¿Eso era té de verdad? Así es. Esperaba que se quejara por no haberlo probado, pero no dijo nada más. Era muy bueno. ¿Qué harás si en lugar del permiso de viaje llega una orden de arresto? Seibarden sacudió la cabeza. ¿Por qué querrían arrestarme? Ya les he dicho que quiero regresar. Pueden arrestarme cuando lleguemos. Y yo apelaré. ¿Crees que a la cónsul le mandan el té desde casa o habrá alguien que lo venda aquí? Averígualo si quieres, le sugerí. Yo me voy a la habitación a meditar. La sirvienta de la agente consular le regaló a Seibarden, en el acto, medio kilo de té. Seguramente, se sintió aliviada al poder compensar el involuntario desliz de su jefa. Mi visado llegó al mismo tiempo que el permiso de viaje de Seibarden y por lo visto no se recibió ninguna orden de arresto ni ninguna otra información o comentario adicional respecto a ella. Eso me preocupó ligeramente. Aunque quizás Seibarden tenía razón. Sería mejor no hacer nada. Cuando bajara de la nave tendría la oportunidad y tiempo de sobra para enfrentarse a sus problemas legales. Quizá las autoridades del Ratch se habían dado cuenta de que yo no era ciudadana del Gerentate, pero no era probable. El Gerentate estaba muy lejos de donde estábamos y, además, a pesar de que las relaciones con el Ratch eran casi amistosas o, al menos, no abiertamente antagónicas, el Gerentate, por principio, no suministraba información de sus residentes. Desde luego, no al Ratch.
Si el Ratch pedía esa información, algo que no era probable, el Gerentate ni negaría ni confirmaría que yo era una de sus ciudadanas. Si yo hubiera salido del Gerentate para dirigirme directamente al espacio Ratchai, las autoridades me habrían advertido de que viajaría por mi cuenta y riesgo y de que si me encontraba en dificultades, no recibiría ayuda del Gerentate. Las oficiales Ratchais que trataban con las viajeras extranjeras ya debían de saber todo esto y, seguramente, estaban preparadas para aceptar, sin más indagaciones, los documentos de identificación de quienes procedían de aquel sistema. Los 13 palacios de Anander Mianai eran las capitales de sus correspondientes provincias. Se trataba de estaciones del tamaño de una metrópolis. La mitad de cada una de ellas era una estación Ratchai de gran tamaño con su correspondiente IA, y la otra mitad estaba formada por el palacio propiamente dicho. Cada uno de los palacios era la residencia de Anander Mianai y, al mismo tiempo, la sede de la administración provincial. Sin duda, el palacio Omaug no sería un remanso de paz. Una docena de portales espaciales conducían al sistema, y cientos de naves llegaban y salían de él todos los días. Seibarden sería una de las miles de ciudadanas que pedían audiencia o apelaban una sentencia, claro que su caso era relevante, porque ninguna ciudadana regresaba después de haber permanecido 1000 años en animación suspendida. Dediqué los meses que duró nuestro viaje a reflexionar sobre lo que haría con ella. Cómo la utilizaría, cómo contrarrestaría sus desventajas o las utilizaría a mi favor. También reflexioné sobre lo que esperaba conseguir. Me resulta difícil saber cuántos de mis recuerdos conservo. Cuántas cosas sabía y me había ocultado a mí misma. Tomemos, por ejemplo, la última orden, la instrucción que yo justicia de Toren me di a mí misma, a Escuna 19. Ve al palacio Irei, encuentra a Anander Mianai y cuéntale lo que ha sucedido. ¿Qué pretendía con eso? ¿Buscaba algo aparte del simple y evidente hecho de informar a la Lord del Ratch de lo que había sucedido? ¿Por qué era tan importante? No se trató de una decisión reflexionada, sino de una necesidad instantánea y urgente. En su momento, me pareció obvio. Claro que tenía que avisar a la Anander correcta de lo que había sucedido. Cumpliría las órdenes, pero mientras me recuperaba de mi muerte, de la muerte de la justicia de Toren, y mientras regresaba al espacio del Ratchai, decidí que también haría algo más. Desafiaría a la Lord del Ratch, aunque mi desafío no tuviera ningún resultado y solo fuera un simple acto que ella pudiera ignorar fácilmente. La verdad es que Strigan tenía razón. Mi deseo de matar a Anander Mianai no era razonable. Cualquier intento de hacer algo así era una locura. Aunque pudiera presentarme ante la Lord del Ratch con un arma sin que ella la detectara hasta que yo decidiera empuñarla, incluso en ese caso, lo único que podía esperar conseguir era soltar un lastimoso grito de desafío que desaparecería, junto conmigo, nada más pronunciarlo y que no serviría para nada. No conseguiría provocar ningún cambio. Aunque quizá podía informarle abiertamente de todas aquellas maniobras secretas que realizaba en contra de sí misma y que, sin duda, estaban pensadas para evitar un conflicto directo que pudiera dañar gravemente al Ratch. Quizá podía terminar con su convicción de que era una unidad, una sola persona. Cuando le informara, abiertamente, de que estaba dividida, ¿podría ella seguir fingiendo lo contrario? Y, si había dos Anander Mianai, ¿no era posible que hubiera más? ¿No era posible que existiera una tercera Anander que no tuviera noticia de las partes enemistadas de sí misma? ¿O que se dijera a sí misma que no lo sabía? ¿Qué pasaría si le decía directamente lo que se había estado ocultando a sí misma? Sin duda, pasaría algo grave, si no, no se habría esforzado tanto en actuar a espaldas de sí misma. Cuando se enterara, ¿cómo podría evitar desmoronarse? ¿Pero conseguiría yo hablar con ella personalmente? Quizá, si lograba llegar al Palacio Omaug, si lograba descender de la nave y entrar en la estación podía explicar lo que pasaba en medio de la explanada principal para que todo el mundo me oyera. Aunque, seguramente, no conseguiría terminar mi relato, porque las miembros del cuerpo de seguridad enseguida me reducirían. Quizás incluso acudirían los soldados y los medios de comunicación explicarían que una extranjera había perdido la razón en medio de la explanada principal, pero que, afortunadamente, el cuerpo de seguridad había controlado la situación. Las ciudadanas sacudirían la cabeza, murmurarían acerca de las extranjeras no civilizadas y, luego, se olvidarían de mí. Además, la parte de la Lord del Ratch que se diera cuenta de quién era yo antes que las demás, podría fácilmente declararme loca o averiada y convencer a las otras partes de sí misma de que lo estaba. No, cuando dijera lo que tenía que decir, tenía que tener la atención de Anander Mianai al completo. Cómo conseguirla era un problema que me preocupaba desde hacía casi 20 años.
Sabía que les resultaría más difícil ignorar mi relato si no pasaba inadvertida. Podía llamar la atención, que supieran quién era para que ninguna parte de Anaander pudiera deshacerse de mí sin tener que dar explicaciones. Sin embargo, no creía que eso fuera suficiente para obligar a la Lord del Ratch, a toda la Lord del Ratch, a escucharme. Por otro lado, estaba Seivarden. La capitana Seivarden Vendai, quien, después de desaparecer durante 1000 años, había sido encontrada casualmente y había vuelto a desaparecer. Y ahora se presentaba en el Palacio Omauk. Cualquier Ratchai sentiría curiosidad por lo que le había ocurrido. Una curiosidad cargada de sentido religioso. Y Anaander Mianai era una Ratchai. No podría evitar darse cuenta de que yo había regresado con Seivarden y, como cualquier otra ciudadana, se preguntaría, aunque solo fuera en el fondo de su mente, qué podía significar eso. Y, siendo quien era, el fondo de su mente era algo muy importante. Seivarden solicitaría una audiencia y antes o después se la concederían. Anaander prestaría toda su atención a aquella audiencia. Ninguna de sus partes ignoraría un acontecimiento como aquel. Nada más bajar de la nave, Seivarden atraería la atención de la Lord del Ratch y como yo llegaría con Seivarden, lo mismo me ocurriría a mí, lo que resultaría sumamente arriesgado. Quizá no había ocultado bien mi naturaleza y me reconocerían. De todos modos, estaba decidida a intentarlo. Me senté en la litera mientras esperaba el permiso para abandonar la nave y entrar en el Palacio Omauk. Tenía mi bolsa a los pies y Seivarden, aburrida, estaba reclinada con actitud indolente en la pared, delante de mí. «Algo te preocupa», comentó con tranquilidad. No respondí, y ella añadió. «Cuando estás preocupada siempre tarareas esa canción. Mi corazón es un pez escondido entre las algas». Yo estaba pensando en todas las cosas que podían salir mal a partir de aquel momento, a partir del momento en el que descendiera de la nave y me enfrentara a las inspectoras del muelle, o a miembros del cuerpo de seguridad de la estación, o a algo peor. Pensaba que, si me arrestaban antes de salir del muelle, todo lo que había hecho habría sido en vano. Y pensaba en la teniente Aun. ¿Tan transparente soy? Me obligué a sonreír, como si aquello me resultara divertido. No eres transparente. No es eso. Es solo que titubeó y frunció levemente el ceño, como si, de repente, se arrepintiera de haber empezado a hablar. Tienes unos cuantos hábitos y los he identificado. Eso es todo. Suspiró. Las inspectoras del muelle se han ido a tomarse un té o simplemente están esperando hasta que hayamos envejecido lo suficiente. No podíamos abandonar la nave sin el permiso del departamento de inspección. Cuando la nave solicitó acoplarse a la estación, la inspectora debió de recibir nuestros documentos identificativos y había tenido tiempo de sobra para revisarlos y decidir qué haría cuando llegáramos. Seivarden, que seguía apoyada en la pared, cerró los ojos y empezó a tararear la canción. La voz le temblaba y, a intervalos, desentonaba y subía o bajaba demasiado el tono, pero la canción seguía siendo reconocible. Mi corazón es un pez. Por las tetas de Aar. Maldijo después de cantar un verso y medio y aún con los ojos cerrados. Se me ha pegado. Alguien llamó a la puerta y dije, entre. Seivarden abrió los ojos y se enderezó. De repente, se puso tensa. Sospeché que el aburrimiento era una pose. La puerta se abrió y apareció una persona vestida con la típica chaqueta azul oscuro y los pantalones y los guantes de las inspectoras del muelle. Era menuda y joven. Debía de tener 23 o 24 años. Me resultó familiar, aunque no identifiqué a quien me recordaba. Si me acercaba lo suficiente para leer las inscripciones de las joyas e insignias conmemorativas que llevaba prendidas en la chaqueta, que eran menos de las habituales, quizá lo averiguara, pero sería una grosería por mi parte. Seivarden se escondió las manos sin guantes detrás de la espalda. Honorable Breg, me saludó la inspectora adjunta mientras realizaba una leve reverencia. Mis manos desnudas no parecieron perturbarla. Supuse que estaba acostumbrada a tratar con extranjeras. Ciudadana Seivarden. ¿Serían tan amables de acompañarme al despacho de la inspectora jefe? En condiciones normales la inspectora jefe no tendría por qué recibirnos personalmente. La adjunta tenía la autoridad suficiente para permitir nuestro acceso a la estación. O para ordenar nuestro arresto. La seguimos a través de la compuerta de la estación y entramos en el hangar. Atravesamos otra compuerta y accedimos a un pasillo lleno de gente. Inspectoras de muelles con sus uniformes azul oscuro, miembros del cuerpo de seguridad con sus uniformes marrón claro, alguna que otra soldado con su uniforme marrón oscuro y ciudadanas no uniformadas con ropa de colores más vivos. El pasillo conducía a una sala amplia.
Una docena de diosas observaban a las viajeras y las comerciantes desde las hornacinas de las paredes. En un extremo, estaba la entrada a la estación misma y, en el opuesto, la puerta que comunicaba con las oficinas del departamento de inspección. La adjunta nos escoltó a través de las dependencias exteriores del departamento, donde 9 adjuntas subalternas uniformadas de azul atendían las quejas de algunas capitanas de naves. Más allá, estaban las oficinas de unas 12 adjuntas de grado superior y sus empleadas. Después accedimos a un despacho interior en el que había 4 sillas, una mesa pequeña y, al fondo, una puerta cerrada. Lo siento, honorable y ciudadana. La adjunta que nos había conducido hasta allí movió los dedos para comunicarse con alguien. Probablemente la IA de la estación o la inspectora jefe. La inspectora jefe estaba disponible, continuó, pero le ha surgido un asunto. Estoy segura de que no le llevará más de unos minutos. Por favor, tomen asiento. ¿Desean tomar un té? Su ofrecimiento indicaba que se trataría de una espera bastante larga. Por otro lado, la cortesía de ofrecernos un té implicaba que no se trataba de un arresto, que nadie había descubierto que mis documentos eran falsos. Todo el mundo, incluida la estación, debía de suponer que yo era lo que decía ser, una turista extranjera. Mientras tanto, quizá lograra averiguar a quién me recordaba a aquella joven inspectora adjunta. Ahora que había hablado un poco más, me di cuenta de que tenía un leve acento. ¿De dónde era? Sí, gracias. Seibarden no respondió enseguida a la oferta. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y las manos escondidas detrás de los codos. Seguramente quería té, pero le daba vergüenza enseñar las manos desnudas y no podía esconderlas si cogía una taza. Al menos, eso pensaba yo, hasta que me dijo. No he entendido ni una palabra de lo que ha dicho. El acento y la forma de hablar de Seibarden les resultarían familiares a la mayoría de las Ratchais cultas gracias a las películas antiguas y a que las familias más prestigiosas, o las que pretendían serlo, imitaban la forma de hablar de Anander Mianai. Yo no me había dado cuenta de que los cambios en el vocabulario y la pronunciación fueran tan extremos. Claro que yo había vivido el proceso. Además, el oído de Seibarden para los idiomas nunca había sido muy fino. Nos ha ofrecido un té. Lanzó una mirada a sus brazos. No. Yo acepté el té que la adjunta sirvió de un termo que había en la mesa, le di las gracias y me senté. El despacho estaba pintado de verde claro, y, probablemente, se suponía que las baldosas del suelo parecían hechas de madera, algo que habría ocurrido si la diseñadora hubiera visto algo más que imitaciones de imitaciones. La hornacina que había detrás de la joven adjunta contenía una imagen de Amaat y un pequeño cuenco lleno de flores de color naranja brillante y pétalos erizados. Al lado, colgaba una copia diminuta de bronce de la imagen del acantilado que había en el templo de Ikt. Yo sabía que aquellas copias las vendían las vendedoras ambulantes que se instalaban en la plaza que había delante del canal templo de proa durante la estación de la peregrinación. Volví a mirar a la inspectora adjunta. ¿Quién era? ¿Alguien que yo conocía? ¿Pertenecía a la familia de alguna conocida mía? Vuelves a tararear, me advirtió Seibarden en voz baja. Discúlpeme. Bebí un sorbo de té. Tengo esa costumbre. Lo siento. No es necesario que se disculpe, repuso la adjunta, y se sentó a la mesa. Era evidente que aquel era su despacho, de modo que debía de tratarse de la asistente directa de la inspectora jefe, lo que era inusual en alguien tan joven. No había oído esa canción desde que era pequeña. Seibarden parpadeó varias veces sin entender sus palabras. Si las hubiera entendido, probablemente habría sonreído. Una Ratchai podía vivir aproximadamente 200 años. La inspectora adjunta seguramente hacía una decuria que había entrado en la edad adulta, pero seguía siendo demasiado joven para recordar una canción tan antigua. Conocía a alguien que también cantaba continuamente, añadió la inspectora adjunta. Sin duda, yo la conocía. Es probable que le hubiera comprado canciones. Cuando me fui de Ors, ella debía de tener 4 años, quizá 5. Aunque, si se acordaba de mí, puede que fuera mayor. Seguramente, la inspectora jefe había vivido algún tiempo en Shisurna, o en Ors. Intenté recordar qué sabía yo de la teniente que había reemplazado a la teniente Aun en la administración de la ciudad. ¿Qué probabilidades había de que hubiera renunciado a su carrera militar y hubiera aceptado el puesto de inspectora de muelles? Sería sumamente inusual. Fuera quien fuese la inspectora jefe, contaba con el dinero y las influencias suficientes para llevar consigo a la adjunta de Ors al Palacio Omauk. Me hubiera gustado preguntar a la joven el nombre de su patrona, pero habría sido una grosería impensable.
Según me han dicho, dije con un leve acento gerentate y confiando en que mi voz reflejara una curiosidad despreocupada. Las joyas que lucen las Ratchais tienen un significado. Seibarden me lanzó una mirada inquisitiva, pero la adjunta solo sonrió. Algunas sí, contestó. Su acento orsiano, ahora que lo había identificado, me resultó claro y obvio. Esta, por ejemplo, dijo deslizando un dedo enguantado por debajo de una medalla de color dorado que le colgaba cerca del hombro izquierdo, es una medalla conmemorativa. ¿Puedo contemplarla más de cerca? Le pregunté. Ella asintió. Yo acerqué la silla y me incliné para leer el nombre que estaba grabado, en Ratchai, en la lisa superficie de metal. No lo reconocí. Sin duda, no se trataba de una medalla en memoria de una orsiana fallecida, porque me costaba creer que alguien de la ciudad baja hubiera adoptado las prácticas funerarias Ratchais. Al menos nadie que fuera lo bastante mayor para haber muerto en el lapso de tiempo que había transcurrido desde que me había marchado de allí. Cerca de la medalla, en el cuello de la chaqueta, llevaba una insignia que representaba una flor. Cada uno de los pétalos llevaba esmaltado el símbolo de una emanación y, en el centro, había una fecha grabada. Esto me indicó que la joven era la pequeña y asustada portadora de flores que, 20 años atrás, acudió a la casa de la teniente Aun durante la visita de Anander Mianai. Las coincidencias no existían. Al menos para las Ratchais. Estaba convencida de que, cuando nos presentara a la inspectora jefe, conocería a la sustituta de la teniente Aun en Ors. Quizá la inspectora adjunta era una clienta de ella. Las fabrican para los funerales, me explicó la inspectora adjunta refiriéndose, todavía, a la medalla conmemorativa. Las llevan las familiares y amigas íntimas de las difuntas. El diseño y el material de la pieza indicaba a qué clase social pertenecía la difunta y, en consecuencia, la persona que la llevaba. Sin embargo, la inspectora adjunta, que yo sabía que se llamaba Dao State, no dijo nada al respecto. Me preguntaba cómo se tomaría o se había tomado Seibarden los cambios de moda, los cambios que, desde los acontecimientos de Garcet, se habían producido, o no, en la ropa y demás signos externos. La gente todavía lucía insignias y medallas heredadas de sus antepasadas, que constituían un testimonio de los contactos y el rango social de su familia durante un período de tiempo que abarcaba generaciones. En general, esa costumbre seguía manteniéndose, pero en el caso de Seibarden, el período generacional quedaba interrumpido en Garcet. En consecuencia, algunos símbolos que antes eran triviales ahora eran muy valorados. Y a la inversa. Además, Seibarden no conocía el significado de los colores y las piedras preciosas que habían imperado durante los últimos 100 años. A juzgar por las insignias que le habían regalado, la inspectora adjunta Zeit tenía 3 amigas íntimas con ingresos y posición social similares a los de ella. También tenía 2 amantes lo bastante íntimas para que le hubieran regalado insignias, pero no tanto como para considerar las relaciones serias. Sin embargo, no llevaba collares, brazaletes, ni anillos encima de los guantes. Claro que, si una de sus tareas consistía en inspeccionar el cargamento y los sistemas de las naves, esos adornos le habrían molestado. Entonces percibí con claridad, en el otro hombro de la inspectora adjunta, la insignia que había estado buscando y pude mirarla atentamente sin resultar muy maleducada. Me había parecido menos importante. Al primer golpe de vista, la moda del momento me había confundido y había tomado el platino por plata y la perla que colgaba por una de cristal, lo que correspondería a un regalo de una hermana. No se trataba de un regalo informal o barato, pero tampoco de un signo de clientelismo, aunque el tipo de metal y la perla sugerían una asociación con una casa en particular. Una casa que era lo bastante antigua para que Seibarden la reconociera de inmediato. Y posiblemente la había reconocido. La inspectora adjunta Zeit se puso de pie. La inspectora jefe ya está disponible, nos comunicó. Siento que hayan tenido que esperar. Abrió la puerta del fondo y nos invitó a pasar con un gesto. En el despacho, 20 años más vieja y un poco más gruesa que cuando la vi por última vez, nos esperaba la dadora de aquella insignia, la teniente, no, la inspectora jefe Skaya Tower.